eh, la Junta necesita dinero, como es lógico, y necesita definir el tema de la reforma. Obviamente, la Junta no puede esperar la reforma para comenzar a trabajar, tiene que trabajar con lo que existe, ¿verdad? Porque si no lo hace y no ocurre la reforma, posiblemente es un tiempo que pierde. Por lo tanto, en ese sentido no se puede descuidar eh, en la, digamos, en la parte estratégica del montaje del proceso electoral, que esta vez, como siempre y como ocurrió la última vez, según las disposiciones de la ley vigente, es que la Junta tiene que organizarle los procesos a los partidos, ¿verdad? El proceso interno. Y yo estoy convencido de que aun cuando los partidos acojan la propuesta de reforma en algunos de los aspectos, la parte de la responsabilidad de la Junta para los procesos internos de los partidos no va a lograr que se elimine. Porque conversando con todos los partidos, comenzando con el partido oficial, los partidos de oposición, todos están convencidos de que la Junta tiene que hacer esa tarea. Por tanto, es difícil que ellos le concedan a la Junta el deseo de no involucrarse en los procesos internos de las organizaciones, ¿verdad? Eh, ayer mencionábamos, por otra parte, el tema de la opinión del Bank of America sobre el tema del turismo en la República Dominicana, que lo definía como la estrella de la economía dominicana, y hacía otro juicio también sobre la capacidad de recuperación de la economía dominicana, y decía que la economía se había recuperado mejor de lo que se había esperado, lo que es un reconocimiento valioso desde fuera, porque el que te mira desde fuera, y estos son corporaciones que manejan muchos grupos de inversión, de negocios, y yo creo que todo el que tiene una buena imagen de un país, de un escenario, pues lógicamente valida, digamos, sus intenciones a través de las opiniones que esos mecanismos de inversión y de manejo de recursos tienen sobre un país. Y yo creo que esas opiniones positivas nos vienen bien. Sin embargo, yo quiero insistir con el tema de la seguridad, porque el tema de la seguridad es una amenaza, bueno, más que una amenaza, es una afectación cotidiana que no está haciendo mucho daño. Y como ocurre con todo esto, la inseguridad es algo que desde que se suelta, crece como la verdolaga, se reproduce. Todo el mundo comienza a calcular sobre lo que ve, sobre lo que cree. Comienza, y nosotros que somos tan proclives bueno, la condición humana es así de alguna manera, siempre a considerar el crimen perfecto, ¿verdad? Siempre cree que si tú lo cometes, tú no te vas a equivocar, o que tú lo puedes llevar a cabo y que tú no se vas a saber, que tú lo vas a llevar bien a cabo y que no vas a pasar las peores consecuencias. Y entonces yo creo que ese es un tema que el país tiene que tomárselo en serio, el gobierno tiene que tomárselo en serio. Y eso es sin dejar de reconocer que el gobierno ha estado haciendo un esfuerzo con la policía, haciendo cosas a la policía, pero esto es demasiado viejo, lo que nos está pasando ya como para no tomar este tema, como dicen, el toro por los cuernos, ¿verdad? Y hacer algo que ponga un escarmiento en esto, porque la verdad es que es desaforado que estamos. Es así, es así. Desaforado, desaforado. Mira, precisamente estos dos temas que tú planteas fueron abordados en el día de ayer por José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, en una visita que tuvo al Congreso Nacional. Primero se pronunció sobre la ley de partidos y la ley de régimen electoral, que según sus declaraciones se le entiende que llenaron un rol importante, y aparentemente, por sus palabras, el gobierno estará apoyando la posibilidad de que esas leyes sean modificadas en esta legislatura. Y es importante hacer énfasis en esto porque estamos justo en la antesala de un año que ya ni siquiera es preelectoral el 2023, es electoral, porque la realización del proceso de primarias que está previsto en la ley
implica una actividad electoral importante, aunque no sea ya para las elecciones definitivas, pero definitivamente con mucha actividad para la Junta Central Electoral y también para los partidos políticos. Entonces, pensar que no tendríamos la modificación a la ley de régimen electoral y a la ley de partidos a tiempo es un riesgo importante. Estamos hablando de que estas leyes fueron aprobadas, la de partidos en agosto de 2018 y la de régimen electoral en febrero de 2019. Dígase, ahí también justo en la antesala de estos procesos. Y eso trajo sus inconvenientes y trajo sus problemas, porque la Junta Central Electoral es una institución que tiene que trabajar con mucha anticipación. Y el hecho de que se estén improvisando cambios en la legislación, que en algunos casos es más significativa que otro, pues se convierte en un problema importante de planificación. Así que ojalá que en el Congreso Nacional se tenga cierto dinamismo para realmente analizar cuáles van a ser los puntos que se van a aprobar y sencillamente que se avance en ese tema. Ahí cada punto es parte del otro, ¿no? De los otros. Es decir, que tú comienzas a quitarle piezas, entonces te desarma el muñeco, ¿verdad? Es así, es así. Es así. Mira, hay una información aquí interesante, un trabajo del arqueólogo Adolfo López, quien está explorando y dice que han localizado 18 restos de los primeros de los primeros seres humanos que habitaron la isla hace 3.000 años. Han aparecido en Samaná, zona de Samaná. Y eso es un punto porque Samaná como provincia seguro que era parte de la navegación de la época, ¿verdad? En las canoas, en el trasiego de ciudadanos de isla en isla. Pero bueno, yo creo que todas estas cosas son importantes y que estas cosas vayan al Museo de Arqueología, de Historia, para que el país conozca. Y después todas estas cosas deben ser llevadas a las escuelas, ¿verdad? O los estudiantes llevadas al museo para que conozcan toda la historia del país, sobre todo porque es muy importante la formación del capital humano, que la gente conozca la historia de su país, la historia local y obviamente la historia universal, porque así es como funciona el mundo y ahora cada vez más, así como Geraldino nos estaba mirando en Japón en este momento, que debe ser allá en la tarde, ¿verdad? Japón debe ser en la tarde, ya no tengo preciso, ahora mismo no tengo preciso cuántas horas de diferencia, pero debe ser más de entre 6 y 8. No horas, más. O más, ¿verdad? Claro, 14 horas, más, creo, 12 horas 14, por 12, lo menos, sí. 12, 14 horas, para que ustedes vean que la distancia se acabó hace mucho. Así no es. hay distancia. Ya estamos muy cerca todos uno del otro. Por tanto, todo cuanto hacemos, decimos, y ese es el gran desafío de los medios de comunicación y de las personas que opinamos, escribimos y decimos cosas, es que ninguno de nosotros sabemos a dónde nos pueden mirar, ¿verdad? Y por tanto, todo lo que decimos o hacemos tiene que tener algún sentido para cualquiera que nos vea en cualquier parte del mundo o que nos escuche en cualquier parte del mundo. Entonces, a propósito de eso, quería mencionaba a Laura ahorita fuera de cámara, que como ustedes saben, el Mijaíl Gorbachov falleció a los 91 años y fue el último presidente que tuvo la Unión Soviética. Y los cables recogen que, bueno, a Gorbachov se lo han estado honrando en el mundo occidental. Sin embargo, en Rusia el tratamiento ha sido frío. Putin lo que ha dicho que tuvo una gran influencia en la historia mundial, en la política mundial, pero no entró en mucha valoración. Pero parece que a los rusos pues, no le gustó demasiado lo del Glasnost, ¿verdad? Lo de la quiebra de la Unión Soviética, que evidentemente no era culpa de este hombre, sino que fue un sistema que colapsó. Pero bueno, quizá de las cosas que se dicen es que Rusia deshizo el sistema sin planificar más o menos una salida y tener una estrategia, pero lo que colapsa no se puede planificar, porque el que colapsa es porque no tiene capacidad de resistirse y por tanto tampoco tendría capacidad de prevenir lo que viene. Es decir, que a veces es ilógico ese pensamiento de mandarle al que, eso es como decirle a Haití que se autogestione, la única cosa que no puede hacer, ¿verdad?
el que colapsa no está en capacidad no solo de no planificar, se colapsa porque no se puede sostener, ¿verdad? Pero así es la historia de la humanidad. Habría que darle ahora a Gorbachov un poco más de tiempo para que la historia lo coloque en el justo lugar que le corresponde, ¿verdad? Y como siempre, tendrá la mirada crítica de cada lado. Sobre todo porque esa es una historia que se está reescribiendo en la actualidad, Sí, porque la invasión Rusia en Ucrania exacto. no deja de ser de alguna manera un intento a volver atrás en cuanto al alcance de Rusia y a recuperar terrenos y estados que se independizaron como parte de la caída de la Unión Bueno, Soviética. el mismo Gorbachov te decía que es hijo de una familia rusa ucraniana. Exacto, Es exacto. decir, que él lleva el germen del conflicto, lo tiene adentro, como diríamos, ¿verdad? Y Sí, posiblemente su familia. sí. Vamos a recibir un cafecito Santo Cafecito. Domingo con Carla Percio. Muy buenos días, Carla. Bien, Carla, que esa, además de ser buena, Muchas a lo mejor puede gracias. ser mi perfecta medicina. Sí, Gracias. sí, sí, Tu ese salud. cafecito siempre cae Un bien. cafecito caliente. La salud, señores. Pues sí, esa distancia en el tiempo, que de hecho ha pasado bastante tiempo, ya desde 1991, que fue Eh, cuando esos acontecimientos transformaron bueno, 22 la Unión más Soviética. 31 años, de Sí. más de 3 décadas. Cayó la Unión Soviética, se redefinió el territorio de Rusia y de Europa. Y fíjense cómo más de 30 años después, entonces ahora tenemos una situación donde Rusia ha invadido Ucrania con el propósito de recuperar parte de ese terreno. A nivel territorial, Ucrania es uno de los países, si no el más, uno de los más grandes en términos de los que salieron de la Unión De la Soviética en Unión su Soviética. momento y que actualmente es un Estado independiente invadido Bueno, por Rusia, lo cual implica que toda esta perspectiva de la caída de la Unión Soviética claro. posiblemente tenga unas perspectivas que quizás nosotros desde Occidente también nos dé trabajo entender, porque desde el punto de vista de la actitud que ha asumido Rusia con Ucrania, y la invasión y los problemas que ha traído, incluso para la misma Rusia, que ha estado profundamente sacudida desde el punto de vista económico y social por este tema. Esta situación tiene que ser demasiado importante para Rusia como para que valga la pena que se corran el riesgo de todo lo que está ocurriendo. Y para nosotros es muy difícil entender que valga la pena asumir ese nivel de contingencias y de problemas que acarrea necesariamente la invasión de Ucrania y que ha golpeado la economía rusa desde muchos puntos de vista. Bueno, sí, eso tiene muchas aristas. Y lógicamente, como tú bien señalas, Ucrania es el país más grande de lo que se desprendieron de Rusia, su territorio. Por eso incluso es un gran granero, ¿verdad? Tiene mucho territorio. Pero tiene el tema que es tan vinculado, no solo en la dinámica histórica, sino en la cercanía, que es el tema seguridad, esencial. Por eso tú sabes que la teoría de Henry Kissinger, como diplomático norteamericano, tal vez una de las figuras más brillantes, ¿verdad?, en el pensamiento y en la política diplomática de los Estados Unidos. De hecho, tuvo como jefe del Departamento de Estado, ¿verdad? Y ha ejercido como asesor de muchísimos presidentes estadounidenses. Tenía unas recomendaciones interesantes. Él decía que a China y a Rusia y a la India había que mantenerlos separados. Es decir, tener una política de que no estuvieran cerca. Primero, porque los indios tenían consumo, eran muchos. Segundo, porque los chinos tenían poder económico, generaban poder económico. Y los rusos, porque tenían recursos naturales, riqueza de recursos naturales, que es lo que se ha quedado demostrado ahora. Fíjate cómo toda Europa depende del gas ruso, del petróleo, de los recursos y de los granos, porque la guerra de Rusia impide que Ucrania mande los granos. Ha habido que hacer un canal Un salvoconducto. un salvoconducto, un canal de seguridad para que los barcos cargados de los granos puedan salir.
los rusos y los ucranianos salgan al mercado exterior. Entonces, y fíjate que la política estadounidense ha venido un poco al revés de esas recomendaciones de su ex canciller, porque ahora China, Rusia y la India están unidos en un bloque, como parte de contrarrestar la política estadounidense, que yo pienso que Biden corre el riesgo de que así como a Gorbachev, la historia le tenga reservada una evaluación crítica de su intervención en la política estadounidense de la Casa Blanca. ¿Es así? Es decir que vamos a ver.